Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Llega septiembre y Ávila se llena de expresiones de religiosidad popular. Hay triduos, procesiones y celebraciones en torno a la exaltación de la cruz y a la Virgen. La Veracruz, el Cristo de las Batallas, el Cristo de la Ilusión, las Angustias, la Virgen de la Portería o Nuestra Señora de la Soledad son solo algunos ejemplos. Hay muchos más. Lo cierto es que todos ellos convocan a cientos de personas en nuestros barrios y pueblos. No son actos aislados ni meras tradiciones culturales. Y por supuesto mucho menos son un reclamo turístico ni el postureo de unos fervorosos y exaltados cofrades. Son en realidad, y deben ser siempre, manifestaciones vivas de una fe que se transmite de generación en generación. La religiosidad popular tiene la fuerza de lo cercano. A veces no necesita grandes discursos porque habla el lenguaje del corazón. Una vela encendida, un canto compartido, una ofrenda sencilla a la Virgen. Son gestos humildes que, sin embargo, contienen una profunda verdad, y es que Dios se hace presente en la vida concreta de su pueblo. El recordado y querido Papa Francisco solía decir que estas expresiones son un tesoro de la Iglesia porque realmente nos ayudan a vivir la fe de un modo encarnado, vinculado a la cultura, a las raíces y a la historia de cada comunidad. Encontramos en ellas la ternura de María, la fuerza de la cruz y la alegría de sabernos acompañados en el camino. Por eso, cuidar y valorar esta religiosidad popular es cuidar la fe de nuestro pueblo. Y no es una fe superficial, ni secundaria, ni exaltada, sino un cauce por el que Dios sigue hablando al corazón de los sencillos. Y quizá es ahí donde radique su belleza, en recordarnos que el Evangelio se hace vida no solo en grandes celebraciones, sino también en esos pequeños gestos compartidos que sostienen la esperanza de toda una comunidad. ¿Qué tal? Bienvenidos al Espejo de Ávila, este editorial de hoy dedicado a los numerosos triduos y las celebraciones que se celebran, valga la redundancia, en estos días en nuestra diócesis, que no son pocas y que están siendo pues punto de encuentro de muchos fieles en estos días. Nosotros ahora lo que tenemos por delante es un encuentro contigo en los próximos 25 minutos a través de la radio. Lo vamos a hacer contándote lo más importante de la actualidad y reflexionando sobre cuestiones de interés. Pero antes de nada, quiero que recibas un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. En el programa de hoy hablaremos del inicio de curso. Vamos a ver cómo se presenta el curso escolar, el curso educativo en los centros concertados de nuestra provincia, que de aquí a que empecemos la entrevista, que será apenas en un par de minutos, quiero que pienses y luego mires a ver si aciertas, si sabes exactamente cuántos centros y colegios concertados hay en la provincia de Ávila. Creo que la cifra te va a sorprender. Estate atento. Bueno, tendremos también por aquí a Jorge Pato con el atrio de las palabras y terminaremos hablando de una de las secciones que más gustó el año pasado, en la temporada pasada, que fue Conoce a fondo tu diócesis. Haremos precisamente eso, nos acercaremos a una de nuestras realidades quizá más desconocidas, que es el archivo diocesano. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. La provincia de Ávila cuenta con 9 centros católicos concertados. De ellos, 3 son diocesanos, es decir, la titularidad pertenece a la diócesis de Ávila y se gestionan a través de la Fundación Obispo Santos Moro. El resto, los otros 6 restantes, son de comunidades religiosas. En todos ellos se da cabida a más de 5.600 alumnos, casi 6.000. Hay más de un centenar de trabajadores en los centros y más de 350 profesores, educadores, personas que se dedican
entre otras cuestiones, a dar no solamente los contenidos educativos a nuestros hijos, sino también la educación necesaria para formarles como personas, siempre bajo el prisma del humanismo cristiano. Son los datos de la educación católica en Ávila, educación que está dando sus primeros pasos en este curso 2025-2026, y por ello queremos conocer cómo está siendo este arranque en las aulas, gracias al vicario para la educación católica que nos acompaña ya al otro lado del teléfono, Pablo Martín Pascual. Bienvenido. Buenos días. Bueno, un curso más, expectantes también para conocer cómo se está desarrollando, ¿no? Estos primeros días ya han comenzado los alumnos de primaria, en breve lo harán secundaria, bachillerato y ciclos formativos. De momento podemos decir que la tónica, Pablo, normalidad, ¿no? Los lloros de siempre y las pocas ganas habituales. Bueno, pocas o muchas. Cuanto más pequeños los muchachos, más ganas tenían de volver. Se les hace el verano un poco largo y tienen ganas de volver a una rutina, estar con los amigos, hacer cosas. Y yo creo que los padres, muchos también tenían ganas de que empezara el curso. El curso del asentamiento de la nueva ley, ya llevamos unos años con ella, yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando a las novedades, pero en cuanto a nuestros centros, a esos nueve centros católicos concertados de la diócesis de Ávila, sigue siendo importante ese apoyo, ¿no?, de las familias, Pablo, para elegir este sistema educativo para sus hijos. Sí, es fundamental. La verdad es que estamos contentos en cómo han respondido las familias y sobre todo esa confianza que siguen poniendo en nosotros cada año, y tenemos que recordar siempre que estos centros que no son de la red pública, vamos a decir así, son la condición necesaria para la libertad de la enseñanza, que los padres puedan elegir, que elijan lo que quieran, pero que tengan opción. Y que si estamos este tipo de centros, pues da la posibilidad de que los padres puedan elegir, y un año más, la verdad es que estamos muy agradecidos por la confianza que han puesto las familias de toda la provincia en los centros que son además de ideario católico, claro y evidente, que las familias conocen a la hora de elegir el centro. Pablo, para todo tipo de familias, ¿no? Porque quiero decir, hay siempre un prejuicio alimentado por una parte de la sociedad interesada y poco coherente luego con sus propias decisiones personales, a decir que esto es para ricos, para elitistas, para personas que no se quieren juntar con inmigrantes. Aquí cabe todo tipo de personas, todo tipo de familias, y la diversidad está presente en todas las aulas de estos centros. Absolutamente. De hecho, una de las condiciones del concierto educativo es que no se cobra por la educación. Es igual de gratuita la enseñanza en un colegio concertado religioso en nuestra provincia de Ávila que en cualquier colegio público. En ese sentido, no, el sesgo nunca es económico ni es de origen, es la familia la que elige. Además, todo hay que recordarlo siempre, todo el proceso de matriculación lo hace la administración. Nosotros ayudamos a la administración en la gestión, pero nada más. Son las familias las que eligen centro, y con los criterios que marca la ley, pues se les asigna el centro que se haya plaza. No hay más misterio que ese. Pues con ese objetivo arranca de nuevo este curso. Pablo Martín Pascual es el vicario para la educación católica en la diócesis de Ávila. Gracias por habernos acompañado y buen curso. Gracias a vosotros. Buen curso también para vosotros. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Abrimos aquí el espacio que muchas personas han rebautizado como Parole Parole, pero no es otro que el atrio de las palabras, y con su protagonista estamos hoy también, como cada viernes. Jorge Pato, bienvenido. Muy buenas tardes, Auxervera, ¿qué tal? Pues aquí encantada de tenerte de nuevo con nosotros para que nos ilumines con esa sabiduría que siempre compartes acerca de esas expresiones, esas palabras de nuestro día a día y que tienen que ver con esa raíz cultural y espiritual que todos compartimos en Europa, que es el cristianismo, que ha influido tanto
que está metida en nuestro lenguaje hasta los tuétanos. Exactamente, sí, sí. Y hoy no te quejarás porque hay que informar a la audiencia de que hoy ha habido información previa para Aus y Rueda. Hombre, he tenido que decirle, por favor, dime de una vez de lo que vas a hablar, porque, hombre, está muy bien que yo confíe en ti, pero no que empiezo la sección completamente a ciegas siempre, porque, en fin, una también tiene su corazoncito y quiere saber de lo que va a hablar, y hoy además vas a hablar de una expresión que es muy común y que yo Sobre creo... todo últimamente, sí, que no es buen sí, síntoma. Efectivamente, porque no es agradable. Cuéntanos de qué se Exactamente. trata. Es la expresión ser un cainita, o esta sociedad es muy cainita. ¿Y cómo podemos definir a un cainita? Pues es una persona que se deja llevar por el odio y la enemistad, sobre todo contra familiares y amigos. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta expresión? Pues obviamente viene de Abel y de Caín y de Abel, los hijos de Adán y de Eva. ¿Quién era Caín? Pues era el hermano mayor de Abel. Abel, que es, como decimos, el segundo hijo de Adán y de Eva, se le considera siempre, se le pone el apelativo de el justo. ¿Por qué? Porque al final es el que sufrió esa envidia cainita, que lleva ahí el propio nombre de Caín, porque él satisfacía a Dios y su hermano no, con las ofrendas. Está en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que Abel era ganadero, por decirlo de alguna manera, y Caín era agricultor. Entonces, las ofrendas de Abel siempre eran agradables a Dios, esas ofrendas de los animales, los holocaustos y demás, y las ofrendas que hacía Caín no le eran tan agradables a Yahvé. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Señor le pregunta a Caín y le dice, oye, que te veo que te estás como un poquito así resentido de que tus ofrendas no me satisfacen igual que las de tu hermano. Y entonces él dijo que, pues eso, que es que tenía esa envidia. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, Caín le dice a Abel que le acompañase al campo. Y como cuenta la tradición, allí fue donde le atacó Caín a Abel con una quijada de asno. Una quijada, es que igual que los animales no tienen piernas, tienen patas, no tienen mandíbula, tienen quijada. Vamos a hablarlo con propiedad. Los rumiantes realmente son los que exactamente, los que esa quijada. Y entonces, pues bueno, el Señor le pregunta a Caín que dónde está su hermano, y él, pues, de buenas a primeras lo que responde es que él no es el guardián, yo no soy el guardián de mi hermano. Él sabrá dónde se mete. Y al final lo que dice el Señor es que la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y al final le expulsa de la presencia del Señor, le condena a vivir siempre alejado de la presencia de Yahvé. Y Caín es muy curioso, que lo que le dice es que mi culpa es demasiado grande para soportarla, y puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti y andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. O sea, él ya tenía ese peso de la culpa respecto de lo que había hecho, que es el primer homicidio de la historia de la humanidad. Y entonces él ya incluso lo que está deseando es morir. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Le hace una marca de tal manera que nadie que se cruce con él le mate. Es decir, para que él viva con ese pecado y que no cometa el gravísimo pecado que sería acabar con su propia vida. Entonces, ahí esa es la historia de Caín y de Abel y de ese comportamiento cainita. Hay que decir que el que le gustasen a Yahvé más unas ofrendas que otras no era por la categoría de las ofrendas, porque uno fuesen animales y lo otro frutos del campo, sino que lo que ocurre es que Caín lo veía como una obligación, y Abel, que por eso le llaman el justo, como el primer creyente en Dios, lo hacía por auténtica devoción hacia Dios. Eso era lo que cambiaba la acepción o no por parte de Dios de esas ofrendas que le hacía Abel o que le hacía Caín, no el nivel de categoría que dices, es que claro, no que valía más un asno que una zanahoria. Exacto, sino que es el cómo se ofrecía eso a Dios. Por lo tanto, la actitud es mucho más importante que lo que se ofrece. Exactamente. Entonces ahí lo que tenemos son estas dos cuestiones importantes. La primera, la de que Abel, el justo Abel, que además su festividad es el 25 de marzo, que no lo había dicho, es el primer creyente y es un ejemplo de fe en Dios. Y Caín es justo al contrario, es esa representación de un mal tan grave como es
cometer un fratricidio, que es acabar con la vida de tu hermano, por pura envidia, no movido por otra cosa más que por la envidia respecto al trabajo y a la ofrenda que tú hacías a Dios. Entonces, bueno, pues de ahí viene esa expresión de ser un cainita, cogida del el nombre propio de este hijo mayor de Adán y de Eva, y que al final lo que representa es esas actuaciones por envidia. No hay que llegar hasta el nivel del crimen, claro, pero también es ser un cainita, pues el que lo que te mueva en esta vida sea la envidia, que es uno de esos grandísimos pecados que se encuentran dentro del ser humano. Y entonces, pues bueno, de ahí esa expresión, y que, como decíamos al principio, que ahora abunda más, y es precisamente por ciertos comportamientos que hay, cierta polarización social, que lo único que hace es contribuir a que haya este comportamiento de envidias y de suspicacias que al final no saca nada bueno de la sociedad. Y de movernos por el odio, que es lo que mueve a mucha gente hoy en día, por desgracia, y bueno, pues así nos va, y así está la sociedad. Ese pecado capital, la envidia, tan desgraciadamente de moda también últimamente. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos mucho más, y nos vemos el viernes que viene. En 7 días nos escuchamos. Ahora vamos a seguir escuchando El Espejo de Ávila de este viernes 12 de septiembre de 2025. Los últimos minutos del programa de hoy los dedicamos a recuperar una de las secciones que pusimos en marcha en la temporada pasada del Espejo, que se trata de conocer a fondo nuestra diócesis. Vamos a hacer la primera parada de este año en la zona norte de la capital, justo detrás del edificio del seminario, dentro de su mismo recinto, pero detrás del edificio principal del seminario, se encuentra el Archivo Diocesano, custodio de nuestra historia común, no solo de la diócesis de Ávila, sino en definitiva de la historia de nuestra ciudadanía. Y queremos conocer cómo funciona y, sobre todo, qué nos puede aportar a nosotros como ciudadanos de a pie. Porque de eso se trata, de que las instituciones de la Iglesia estén también al servicio de la sociedad. Por eso hablamos con su director, que es José Antonio Calvo, que nos atiende ya al otro lado del teléfono. José Antonio, bienvenido. Hola, Ausi. Bueno, además creo que nos atiendes hoy desde Palencia, que acabas de participar en un congreso que hay sobre archivística en Castilla y León, y acabas de dar precisamente tú a ofrecer una de las ponencias, ¿verdad? Eso es, aquí estamos en Palencia con la Asociación de los Archiveros de la Iglesia en España, donde, bueno, como sabemos, nuestro obispo, don Jesús García Burillo, ha sido presidente muchos años, y bueno, pues aquí les hemos hablado un poquito de los archivos. Archivos que son memoria viva no solo de la diócesis, sino en definitiva de nuestra historia común como pueblo. Sí, los archivos recogen, porque por la conexión de la Iglesia con toda la sociedad durante muchos siglos, recogen prácticamente casi todo lo que sucedía en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en Ávila y en los pueblos, y casi todo lo que tenía significado o cierta relevancia termina teniendo conexión con nuestro archivo diocesano. O sea que en ese sentido prácticamente es la historia viva de muchos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Porque eso es lo que te quería preguntar, José Antonio. ¿Qué tipo de documentos podemos encontrar en el archivo de la diócesis de Ávila? Bueno, básicamente los documentos más importantes, tenemos documentos del siglo XII, para que nos hagamos una idea, desde la fundación de textos de la catedral, de la edificación de la catedral, edificación de prácticamente todas las iglesias de la diócesis. Pero bueno, hay un archivo muy muy potente que se consulta muchísimo del siglo XVI, que son todos los archivos parroquiales que afectan lógicamente a la gestión de las personas. Entonces, muchas veces nuestros investigadores vienen a consultar sus propias, sus árboles genealógicos, la historia de su familia. Entonces, desde el siglo XVI en Ávila, en realidad desde el siglo XV, pero bueno, en 1482 ya tenemos la primera partida de una tal Magdalena en Viñegra de Moraña, y desde ahí tenemos archivos parroquiales donde se van recogiendo todas las inscripciones de bautizos, de bodas, de defunciones,
de todas las personas, y ahí pues tenemos ciertamente muchísimas consultas de gente que quiere conocer su historia. Hay una cuestión, te iba a preguntar también al respecto de esto que comentas, es esa ley que se ha realizado hace relativamente poco por el tema de la ciudadanía. ¿Estáis recibiendo muchas consultas en ese sentido de antepasados de personas de fuera de España para poder conseguir esa nacionalidad, esa ciudadanía? Yo digo, cuando firmo las actas, cuando firmo el certificado, digo, otro abulense que vamos recuperando. Yo creo que cada semana firmo de este tipo de solicitudes como 3, 4, algunas, por ejemplo, ayer, que en concreto hemos tenido las vacaciones y pues yo creo que ayer debí de firmar como unas 20 solicitudes que hemos estado haciendo durante esta semana que acabamos de abrir después de las vacaciones, y justamente estas partidas son las que están pues dando la pauta para reconocer la ciudadanía española a muchas personas según esas leyes de memoria democrática. Yo me acuerdo, José Antonio, cuando nos presentasteis las obras del nuevo archivo, cuando nos enseñasteis cómo había quedado este nuevo edificio, que todas las salas contaban con unas medidas de seguridad, no solo de seguridad, sino lo que a mí me parece fundamentalmente más importante en un archivo, que son medidas de conservación, porque hay algunos documentos que son, como bien dices, de hace muchísimos años y necesitan pues una protección especial, ¿no? Junto con esa seguridad, creo que otro paso significativo para la conservación sería principalmente la digitalización, puesto que en una diócesis como la nuestra, que hay muchas parroquias, pero son pequeñas, despobladas, sería quizá necesario conservar pues toda esa documentación de una manera más sencilla, como es esa digitalización, y también más accesible. Yo no sé cómo va esta cuestión en nuestra diócesis, si se está ya procediendo a esa digitalización de los archivos parroquiales o no. Bueno, nosotros la labor que estamos haciendo es terminando de hacer los inventarios. Hemos terminado de inventariar todos los archivos parroquiales que ya estaban hechos con los párrocos, o sea, con los directores anteriores, con don Bernardino, con don Cándido y sobre todo últimamente con don Justo y Juan Carlos, que ha estado también allí. Entonces, prácticamente ya estaba hecho como un 70% y hemos terminado de hacer los últimos. Pero claro, estamos hablando de unas 5.000, casi 6.000 cajas, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 20.000, unos 15.000, 18.000 libros. Hacer un inventario exhaustivo, tal, nos ha llevado casi 5 años. O sea, estamos hablando de que, claro, digitalizar eso en este momento me parece inviable. Estamos hablando de un dinero con el que no contamos, con un tiempo que tampoco disponemos. Entonces, de momento nosotros estamos haciendo esa labor de conservación, como tú nos has dicho. Nuestros peligros siempre son 3, lo resumo en el agua, en el fuego y en los amigos de lo ajeno. Entonces, procuramos siempre que esas 3 amenazas queden fundamentalmente, digamos, limitadas. Y bueno, el riesgo cero no existe, pero bueno, nuestro archivo creo que efectivamente cuenta con las medidas de seguridad muy superiores a lo que estamos conservando. O sea, yo creo que, como digo yo, lo que se trata es de que la gente no tenga el interés de gastar tantas energías en llevarse un papel viejo. O sea, que realmente la seguridad creo que está muy por encima, y en ese sentido no tenemos problema también en las amenazas del fuego y del agua. Pero la digitalización, que sería una de las medidas también de conservación, pues en este momento es inviable. Estamos hablando de que esto solo es la parte parroquial, de unas 5.000 y pico cajas. Si nos vamos al archivo de la catedral, al archivo de la curia, y sumamos todo, vamos casi 20.000 cajas. 20.000 cajas, si uno se hace idea de lo que significaría esto, en torno a 500 documentos o algunas veces más. Estamos hablando de muchos miles, y cada documento pues son 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Estamos hablando de mucho tiempo y ciertamente sería inviable. Bueno, creo que en este momento está bien conservado, se han conservado durante muchos siglos, y llegado el momento, si puede ser, pues se digitalizaría. De momento no lo vemos posible. Tiempo al tiempo. De momento el trabajo que se está haciendo es impresionante, y sobre todo, insisto, para conservación no solo de cuestiones eclesiásticas, sino que al final es nuestra historia, son nuestras raíces, y tenemos también que guardar esa memoria viva, en este caso en el Archivo Diocesano,
que está situado. Lo recuerdo justo detrás del edificio principal del seminario. Hay que entrar hacia él. Está muy bien indicado para todas aquellas personas que quieran consultar pues cuáles son esas raíces, cuáles son sus antepasados, o incluso pues alguna curiosidad que seguro que las personas que allí trabajan nos pueden atender perfectamente. El director del Archivo Diocesano es José Antonio Calvo, que nos ha atendido desde Palencia con mucho cariño y sobre todo con esa sabiduría que ha compartido con nosotros esta tarde de viernes. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Seguimos escuchando Mediodía COPE y El Espejo vuelve el próximo viernes. ¡Feliz semana!